Pueden sentarse, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Y quisiera iniciar el día de hoy mi mensaje, hermanos, ofreciendo una atenta disculpa. Porque en el sermón de la semana pasada mencioné que el tiempo de los gentiles terminó en el año 67 y que el año pasado se habían cumplido 40 años, pero no, hermanos, se cumplieron 50 años. 50 años, ¿verdad?, de ese día de los gentiles. Así que con más razón, hermanos, estamos cerca de la venida de nuestro Salvador, ¿verdad? Y eso lo aclaro también en internet porque mucha gente escuchó mi mensaje en esta semana. Entonces disculpen, a veces uno no cuenta bien, ¿verdad? Pero son 50 años los que han pasado ya, y pues ya casi 51 porque ya estamos en el 2018, ¿verdad? En esta tarde, mis amados hermanos, he intitulado a mi mensaje Judas Iscariote. Así se llama el mensaje, Judas Iscariote, mis hermanos. Y es un mensaje, pues, obviamente biográfico, ¿verdad? Vamos a ver algo sobre la vida de este personaje, Judas Iscariote, ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? La historia de Judas Iscariote es muy triste, hermanos, pero está llena de enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Como que debemos ser nítidos y claros, transparentes, y nunca tratar de aparentar lo que no somos. La palabra de Dios no nos habla mucho de este personaje, pero nos dice lo suficiente para saber cómo los hombres podemos cambiar. Y después de ser seguidores fieles de nuestro Señor Jesucristo, podemos convertirnos en traidores, como le pasó a él. Cuidado, hermanos. Dios quiere que tú y yo nos mantengamos firmes en Él y que nunca lo traicionemos. Fíjense bien, hermanos. En primer lugar, Judas Iscariote tuvo el privilegio de ser escogido por el Señor Jesús como uno de sus 12 apóstoles. Fíjense nada más qué privilegiado fue Judas Iscariote, hermanos. El Señor lo escogió para ser uno de sus 12 apóstoles. Su historia en la Biblia comienza cuando el Señor Jesucristo lo escogió junto con los otros 11 apóstoles, después de pasar toda una noche en oración. Es interesante, hermanos, que antes de escoger a esos 12 apóstoles, el Señor pasó toda una noche orando, hermanos. Porque Él quería, hermanos, escoger exactamente a las personas apropiadas para lo que Él deseaba, ¿verdad? Para ser sus seguidores más íntimos, sus 12 apóstoles. Entonces pasó toda la noche en oración, hermanos, pidiéndole a Dios sabiduría. Y al otro día entonces los eligió. Eso está en Lucas 6, del 12 al 16. Dice así: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote. Fue un verdadero privilegio para Judas Iscariote el ser elegido por el Señor Jesús para ser uno de sus 12 apóstoles entre tantísimos discípulos que tenía. Hermanos, él tenía muchísimas más personas de las cuales podría haber escogido, pero escogió a Judas Iscariote, junto con los otros 11, que aquí se mencionan los nombres de cada uno de ellos.
Imagínate lo privilegiados que hemos sido tú y yo al ser elegidos por Dios para creer en el Señor Jesucristo y venir a formar parte de su iglesia entre tantos millones de personas que hay en el mundo. Yo a veces me pregunto, ¿qué vio Dios en mí para escogerme? Hermanos, si soy tan pecador, tan malo, tan imperfecto, una persona que comete tantos errores, ¿por qué Dios me escogió a mí? No soy nada diferente a todos los que me rodean, pero Él me escogió a mí. Entonces es un gran honor, es un gran privilegio que Dios haya puesto su vista en mí. Y es lo mismo contigo, hermano, hermana. El Señor te eligió de entre millones y millones y millones que pudo haber elegido, pero te escogió a ti. Entonces, qué privilegiados somos, como lo fue también Judas Iscariote. Esto nos habla de cuánto nos ama Dios y de lo importantes que tú y yo somos para Él. A veces pensamos que le hacemos un favor a Dios trabajando para Él, pero en realidad el que nos hace el favor de poder hacerlo es Él. Amén. Además de ser elegido, Judas Iscariote tuvo el privilegio de ser enviado a predicar el Evangelio, como lo hemos sido tú y yo. Y tuvo la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Fíjense en Marcos 3, del 13 al 15, así nos lo indica la Biblia. Dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Como miembro de los 12 apóstoles, mis hermanos, Judas Iscariote recibió instrucciones de nuestro Señor acerca de todo lo que debía hacer. Fíjense las instrucciones que le dio Jesús a Judas y a todos los 12, ¿no? Ahí está en Mateo 10, del 5 al 16. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Toda esa fue la tarea
que le encomendó el Señor Jesús a sus 12 apóstoles, entre ellos a Judas Iscariote. Y salió junto con los otros 11 hermanos a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a resucitar muertos, hermanos. Y todo lo demás que dice aquí, hermanos, llegaron a las diferentes ciudades y en la casa donde encontraron que la gente era digna, entraron y allí predicaron la palabra. Y cuando salieron de allí, se fueron de esa misma casa en la que habían empezado. Y donde no lo recibieron, sacudieron el polvo de sus pies, hermanos, y se fueron. Y literalmente, como dice al último, fueron como ovejas en medio de lobos, hermanos. Así que tuvieron que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Toda esta fue la tarea de Judas Iscariote. Entonces, hermanos, él tuvo experiencias maravillosas. ¿Se acuerdan cuando regresaron los apóstoles que le decían a Jesús: Señor, los demonios huían, los enfermos sanaban? Señor, le dan un informe maravillados de ese poder que los acompañaba. ¿Y qué les dijo Jesús? No se asombren de eso. Denle gracias a Dios que sus nombres están escritos en los cielos. Hermanos, Judas Iscariote, pues, tuvo una tarea encomiable, maravillosa, y participó junto con los apóstoles. Judas Iscariote, mis hermanos, recibió toda la confianza del Señor Jesús al ser nombrado tesorero del selecto grupo de apóstoles. De hecho, los historiadores dicen, hermanos, que Judas Iscariote era muy preparado, porque se había criado en el sur. Todos los demás eran galileos, la mayoría pues era gente iletrada, gente sin escuela, pescadores, gente muy rústica. Pero Judas tenía más preparación, así que Jesús a él encomendó ser el tesorero del grupo, hermanos. Él es el que traía la bolsa del dinero. Cuando el Señor necesitaba que se hiciera alguna compra o alguna donación, se lo encargaba a Judas Iscariote. Eso lo sabemos por lo que pasó en la cena del Señor. ¿Se acuerdan cuando estaban cenando? Dice la Biblia en Juan 13 del 27, la segunda parte hacia el 29. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando oyeron que le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ellos pensaron: pues lo mandó a comprar algo que hace falta, ¿verdad? O lo mandó para que le dé una ofrenda a los pobres que andan por allí, ¿verdad? Porque ese era el trabajo de Judas, hermanos. Para eso traía la bolsa del dinero, para comprar todo lo que les hacía falta a los apóstoles, al grupo del Señor Jesús, y también para ayudar a la gente que necesitaba, mis amados hermanos. Judas nunca valoró todo lo que el Señor hizo por él y comenzó a mostrar su carácter dudoso y su avaricia, robando dinero del tesoro. Empezó a mostrar que no era nítido, que no era genuino, hermanos, porque empezó a agarrar dinero del tesoro para él. Fíjense lo que dice allá en el Evangelio, hermanos, de Juan, el capítulo 12, del 1 al 8, dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos, Judas, cuando vio aquel perfume que podría haberse vendido en 300 denarios, hermanos, para dar de comer a los pobres, a los pobres bolsillos de Judas, se puso muy triste. Pero en verdad, hermanos, Judas estaba preocupado por sus intereses, no por los pobres, no por los que le rodeaban, sino por sí mismo. Era avaricioso, hermanos. Y así fue como Judas, hermanos, empezó a mostrar su carácter dudoso, mis hermanos. Fíjense bien, Judas Iscariote vio la oportunidad de tener más dinero y su avaricia lo llevó a vender a su propio maestro. Vio la oportunidad. Había estado robando todo el tiempo, hermanos, pero ahora era un negocio redondo, hermanos. Y entonces dijo: no, pues voy a entregar a mi maestro, porque me van a dar dinero. Por eso el Señor nos enseña en 1 de Timoteo 6, del 9 al 11, a través del apóstol Pablo. Fíjense lo que dice la Biblia: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hermanos, no es malo tener dinero. No es malo tener dinero, porque el dinero nos saca de muchos apuros, hermanos. Y el dinero nos sirve para comprar cosas que necesitamos. Y a veces cosas de primera necesidad, como son la comida, el vestido, la casa que tenemos, la gasolina de nuestro carrito. Es bueno tener dinero, pero es malo, hermanos, la codicia. Es malo querer tener más y más y más y más y más, hermanos, porque entonces, hermanos, nos vamos a desviar. Y en lugar de ser leales a Dios, en lugar, hermanos, de seguir firme sirviendo al Señor, vamos a empezar a servir a las riquezas, hermanos. ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús? No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón, que es el Dios de las riquezas, ¿verdad? No podéis servir a Dios y a las riquezas, dijo el Señor Jesucristo. Entonces en ese error cayó Judas Iscariote, hermanos. Quería más dinero, más dinero. Judas Iscariote, hermanos, dominado por el diablo,
hizo un arreglo de dinero con los principales sacerdotes y escribas del pueblo de Israel y comenzó a buscar la mejor forma de entregar a su maestro. Y ahí está el pasaje que leímos hace un ratito, ¿verdad? Lucas 22, del 1 al 6, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Qué triste, hermanos. Qué triste, pero Judas fue, hermanos, a hacer arreglos. Porque se dio cuenta, hermanos, que cada vez los sacerdotes, los escribas, acuérdense que había tenido un encuentro con ellos, ¿verdad? Y los había acusado de ser malos siervos de Dios, los labradores malvados de aquella vid, ¿se acuerdan de aquella viña que el Señor les iba a quitar? Y había tenido enfrentamientos ahí en el templo con los escribas y con todos los líderes de Israel. Así que estaban buscando desde entonces la manera de agarrarlo, hermanos. Le mandaron a aquellos que le preguntaron: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque querían encontrarlo en algún error para acusarlo, para deshacerse de él. Y Judas se dio cuenta de todo eso, hermanos. Judas vio todo el odio que le tenían a su maestro. Así que fue y dijo: yo se los puedo entregar, pero ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto dinero me van a dar? Y convino con ellos y llegaron a un acuerdo, hermanos. Y empezó a buscar la manera de entregarlo. ¿Por qué no podía ser enfrente de todo el pueblo? Porque era imposible. Tenía que ser a espaldas del pueblo, que nadie se diera cuenta. Como sabemos, la Biblia nos enseña que finalmente Judas Iscariote traicionó y entregó a nuestro Salvador por 30 monedas de plata a sus enemigos en el huerto de Getsemaní, por medio de un beso, para que fuera arrestado y posteriormente ejecutado. Después de lo cual decidió ahorcarse, lleno de remordimientos por los sucios hechos que había decidido hacer. Esto nos enseña que muchas veces las personas pueden tener la apariencia de cristianos como la tenía él, pero en realidad solo actúan para engañar a los demás. Pero en realidad su cristianismo es falso. Los verdaderos cristianos serán fieles hasta la muerte. Y su vida será clara y nítida delante de todos los hombres, como lo fue la del doctor y reverendo Billy Graham. Esta semana, hermanos, cómo nos gozamos con esta. Se le rindieron honores a Billy Graham allí en el Capitolio, en la Casa Blanca, hermanos. Estuvo el presidente, estuvo todo su comité. Yo gocé mucho, hermanos, ese momento, y subí varios saludos y todo de parte de nuestra iglesia, hermanos, porque, hermanos, vi a todo el gabinete del presidente orando, hermanos, orando al Señor. Y eso me llenó de gozo, hermanos, porque todavía hay políticos que creen en Dios, hermanos.
Todos estaban orando, hermanos, y varios pastores participaron y hablaron cosas maravillosas de la palabra de Dios y de su siervo, el hermano Billy Graham. Hermanos, hay que seguir el ejemplo de siervos como ese. No hay que seguir el ejemplo de Judas Iscariote, hermano, sino el ejemplo de Jesús y el ejemplo de su siervo Billy Graham y de otros siervos, hermanos, que han sido un ejemplo en su vida. Sin duda, todos tenemos algo malo en nuestro pasado, de lo cual hoy nos avergonzamos. Pero desde que conocimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, debemos mantenernos firmes y leales a toda prueba. Si tú sientes, que te hace falta algo, mi hermano, mi hermana, te invito a orar y pedir la todopoderosa ayuda de Dios para que Él te transforme y te fortalezca. Hermanos, no hay como seguir fielmente a Jesús como los otros 11. Afortunadamente solo Judas Iscariote se desvió, hermanos, y mostró que su conversión no había sido verdadera, porque si hubiera sido verdadera, hubiera permanecido. La Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para que se demuestre que no todos son de nosotros. Judas aparentó ser un discípulo verdadero, ser un convertido, pero no lo era, hermanos, no lo era. Y terminó, hermanos, traicionando a su Señor. Pídele a Dios no ser uno de esos. Pídele a Dios ser uno de los otros 11 que sean fieles hasta la muerte. Amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.